Mateo capítulo 7, el verso 24. Si por alguna razón usted se queda con la porción o cita bíblica, están estas pantallas a mi espalda con la cual nos estamos ayudando. Lo leemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Dice la Escritura, cualquiera, note, cualquiera, creyente o no creyente. Muy bien, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verso 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, una vez más cualquiera, creyente o no creyente, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Verso 27 y último. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos que nos continúes llenando de tu presencia, guiándonos, Señor, para poder explicar la palabra que usted pone en nuestro corazón. En el precioso nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nuestros corazones puedan estar listos, atentos, receptivos, Señor, al consejo de su bendita palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Puede sentarse diciendo conmigo, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. En esta mañana traigo un tema que lo he retomado de estos versículos que acabamos de leer, y el tema es el siguiente: construyendo al revés. Ese es el tema para esta mañana, construyendo al revés. Y no crea que son sus ojos, que la fotografía está mal o la fotografía está al revés. No. Es que la he tomado, la he encontrado por allí y la traigo para que de alguna manera nosotros podamos tener una pequeña ilustración y darnos cuenta por dónde vamos a iniciar esta pequeña reflexión. Como todos los domingos traemos enseñanza para tratar de aprender un poco más de la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que cuando venimos a la casa de Dios es como volver, los adultos, ¿verdad? Volver a nuestra infancia, en donde nos sentábamos en aquellos pupitres, a veces individual, a veces en las mesitas que nos tocaba compartir, abajo metíamos los cuadernos y todas cosas. Pues de alguna manera eso viene a simbolizar hoy en día venir a la casa de Dios. Venimos para adorar, para darle alabanza, para darle adoración al Señor, pero al mismo tiempo venimos para aprender. Porque no lo sabemos todo. Y es importante que nosotros podamos aprender. Y con esto no estoy diciendo que yo sé más que usted, pero el Señor pone un poquito de su sentir en nosotros, y de esta manera podamos estar edificándonos los unos a los otros. Entonces, la fotito no está mal, está así, está bien, y ya vamos a irnos adentrando de qué vamos a estar hablando acerca de este tema, construyendo al revés. Y creo que los que estamos aquí, los que están allá afuera, de alguna manera nosotros sabemos que cuando se construye una casa, un edificio, algo, pues siempre de alguna manera se comienza a construir de abajo hacia arriba. ¿Es correcto? Amén. Siempre se comienza desde abajo hacia arriba. Casi nunca, o nunca mejor dicho, hemos podido ver edificios o una casa que se comience a construir de arriba hacia abajo, es decir, al revés. Tal vez nosotros tenemos una pequeña noción de que cuando se va a construir un edificio siempre se comienza con la fundación, o lo que se conoce como la base. De ahí se van construyendo las paredes, las columnas, las paredes, y por último se pone el techo. Creo que eso todos lo sabemos, no necesitamos haber ido a una universidad, a un colegio. Creo que es algo común que nosotros conocemos, y de alguna manera nos damos cuenta que si bien es cierto hay personas que han sido
estudiadas o han permitido sacar una licenciatura, una carrera en todo esto para poder ser mucho más profesionales, pero de alguna manera el hecho en esta mañana, y es a donde quiero adentrarme poco a poco, téngame paciencia, es que siempre hay un orden establecido para poder, en este caso, construir una casa, un edificio. Siempre hay un orden y se respeta ese orden. Por ejemplo, Dios me ha dado la oportunidad de poder trabajar en la construcción y yo me doy cuenta de una manera detalladamente, de cómo se comienzan a edificar las diferentes estructuras o edificios, y nos damos cuenta que de alguna manera se vuelve aquello riguroso en la construcción, en la edificación de dicha casa o de dicho edificio. Es decir, no solamente se abre el hoyo y a como caiga, entonces ahora empezamos a meter concreto, hierro, y ahora que todo vaya para arriba. No, es algo bien riguroso cuando se lleva a cabo la construcción de una casa o de un edificio. Entonces, quiero decirle con esto, hermanos, que ese es un proceso que se lleva a la hora de edificar algo. De igual manera, nosotros como creyentes, diga conmigo, yo soy un creyente. Una vez más, diga conmigo, yo soy la iglesia del Señor. De igual manera, nosotros como iglesia, como creyentes del Señor Jesucristo, estamos en un proceso. Diga conmigo, yo estoy en un proceso. Porque todos nosotros veníamos con diferentes pensamientos, diferentes culturas, diferente manera de ver la vida. El viernes estuvimos hablando de la mentalidad, con diferentes mentalidades. Venimos a los pies del Señor Jesucristo y ahora en Cristo Jesús nos damos cuenta que el Señor ya tiene cosas que están previamente establecidas para cada uno de nosotros. Y el Señor de alguna manera es riguroso en el hecho de que esas cosas tenemos que cumplirlas o tratar de hacerlo al pie de la letra. Imagínate que así como en la construcción, un albañil o alguien que está haciendo la base o la columna o las paredes no la construye como a él le da la gana, sino que hay un manual por el cual se tiene que dirigir o guiar, y luego viene un inspector que tiene que pasar la inspección a todo aquello, y si el inspector da su visto bueno, pues se continúa con el siguiente paso o con la edificación. De igual manera, nosotros como creyentes, nosotros como hijos e hijas de Dios, tenemos que tomar en cuenta el manual que es la palabra de nuestro Dios, mediante la cual nuestro Dios viene y nos revisa para ver si en este proceso que usted y yo estamos cruzando, estamos caminando de acuerdo al propósito, al proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Creo que nadie comienza a construir al revés, es decir, poniendo el techo primero, paredes, columna y por último la fundición. Si alguien miráramos haciéndolo de esta manera, pues todos se reirían de esa persona, dirían, oye, te falta para el peso. Un tornillo no quedó muy ajustado. O tal vez le diga, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Pues realmente nadie hace eso. Pero lo cierto es que de igual manera nosotros como pueblo de Dios tenemos que caminar de acuerdo a la palabra de Dios. La foto que ustedes están viendo allí a mis espaldas, pues es algo real. Realmente hay unos edificios en este país que fueron construidos al revés. Y quizás usted diga, ¿cómo así? Sí, en la ciudad de Orlando, Florida, aquí en la Florida, y también en la ciudad de Panama City Beach, es una playa, allí cerca de la playa, hay unos edificios que fueron construidos al revés, como lo que estamos viendo a mis espaldas, pero esos no son construidos para vivir, sino más bien fueron construidos como museos, como una manera de entretenimiento para que las personas vayan. Pero de lo contrario, en nuestro alrededor todo es construido respetando ese orden, y es allí donde yo me quiero detener un poquito en esta mañana. Que hay que respetar, hay que seguir rigurosamente el orden establecido por los
códigos de construcción, en este caso de la ciudad o de un determinado país, para llevar a cabo una construcción. Si no se respeta ese código, no puede seguir continuando la persona o la constructora, y por ende los diferentes inspectores que van a llegar no van a poder dar su visto bueno. Para los que tal vez no saben, en este país, y creo que en todo el mundo, se hace inspección de absolutamente todo, tanto como del fundamento, columnas, paredes, electricidad, los tubos o pipas que decimos que conducen el agua y todo eso, todo tiene inspección. Cielo acústico, todo, exactamente todo lo que involucra una construcción de una casa o edificio, todo absolutamente tiene que pasar por inspección. Y si no pasa la inspección, entonces no se puede vivir o habitar dicha construcción, casa o edificio. A lo que estoy tratando de llegar, y es donde quiero entretenerme una vez más, lo digo, es en aquel rigor que tiene que llevarse a cabo para que dicha construcción pueda ser habitada. Ahora, cuando nosotros leemos la porción con la cual estamos iniciando en esta mañana de Mateo capítulo 7, el verso 24, nos damos cuenta que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo que enfatiza acerca del hecho de que la palabra de Dios en primer lugar es para todos. Diga juntamente conmigo, la palabra de Dios es para todos. Una vez más, diga conmigo, la palabra de Dios es para mí. La palabra de Dios es para todos. Note que el Señor comienza en el verso 24 diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras. Note que el Señor está diciendo cualquiera, es decir, alguien creyente o alguien no creyente, sin importar su nacionalidad, sin importar si es blanco, moreno, trigueño, amarillo, sin importar su estatura, alto, bajito, gordito, flaquito, sin importar. Dice cualquier persona que me oye estas palabras y, ¿qué más dice la palabra de Dios? Las hace. Cuán importante es oír la palabra de Dios, pero mucho más todavía es cuando podemos hacer, cuando podemos practicar, cuando podemos llevar a cabo la palabra de nuestro Dios. Nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, a través de estos versos con los cuales acabamos de iniciar, Él enfatiza, número uno, la necesidad de que usted y yo como pueblo, como iglesia del Señor, conozcamos quién es nuestro Dios. Y número dos, el Señor está enfatizando que no solamente debemos quedarnos quietos y tranquilos con el hecho de conocer a nuestro Dios, sino que también necesitamos conocer la palabra de nuestro Dios. Fíjate, dos cosas que son muy importantes para tú y para ti y para mí en esta mañana. Nuestro Dios quiere que tú y yo lo conozcamos. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es Él? ¿Cómo se llama? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué hizo en el pasado? ¿Qué hizo en el presente? ¿Y qué va a continuar haciendo en el futuro? Y número dos, también nuestro Dios espera que tú y yo conozcamos no solamente quién es Él, sino que conozcamos su bendita palabra. Note que el Señor dice: cualquiera que me oye estas palabras, que me oye estas palabras y las hace, es decir, las practica, es decir, las lleva a cabo. Dice que le va a comparar a un hombre prudente, un hombre sensato, un hombre sabio, un hombre que está en sus cabales, un hombre que está consciente, coherente, que está maduro en cuanto a todo lo que está llevando a cabo. Y es allí donde nosotros como iglesia tenemos en esta mañana que pensar y meditar por
algunos momentos y darnos cuenta que necesitamos conocer a nuestro Dios y también necesitamos conocer la palabra de Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 6, el verso 46. Evangelio de Lucas, capítulo 6, el verso 46. Mire lo que el Señor le dijo, o de alguna manera le reprochó a sus discípulos en esta ocasión. Lucas capítulo 6, el verso 46, y cuando usted lo encuentre me dice amén. Amén. Dice la escritura: ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y qué más dice? Lea conmigo, por favor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Note que el Señor de alguna manera está teniendo una conversación un poquito más subida de tono, un poquito más seria con sus discípulos, porque les dice: ¿cómo ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo? Ahora, esto es un contraste con la porción con la cual usted y yo hemos iniciado, donde el Señor dice: cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio. Ahora, es importante que nosotros, hermanos y hermanas, miremos la gran y vital importancia de conocer quién es nuestro Dios y cuál es su palabra bendita, porque hay muchas cosas que están pasando en este mundo, y si usted y yo no estamos conociendo a nuestro Dios ni la palabra de Dios, entonces vamos a estar pasando por alto muchísimas cosas. Van a estar pasando cosas a tu alrededor o en tu vida misma y posiblemente no te vas a dar cuenta. Vas a pasar por desapercibido aquellas cosas y posiblemente hasta puedas fracasar en lo que quieras hacer o emprender por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Fíjate que cuando en una ocasión me tocó la oportunidad de poder trabajar como cocinero en un restaurante donde se hace comida italiana, pues déjame decirte que continuamente, cada cierto tiempo, llegaba el inspector de salud para poder percatarse o cerciorarse que todo estuviera cumpliendo con las normas de salubridad. Pero también es importante que nosotros que trabajamos en la cocina nos daban un manual para conocer, y de alguna manera teníamos que leer todo ese manual. No es tan largo, pero era algo básico, pero era también necesario, importante que nosotros lo conociéramos para que pudiéramos saber cómo actuar o cómo trabajar, si era una comida que se servía fría o era una comida que se servía caliente, etcétera, etcétera. El punto que estoy resaltando en este momento es que yo como cocinero tenía que conocer ese manual para estar seguro de poder realizar un mejor trabajo. Ahora, si nosotros estamos hablando de nuestra vida en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que acudir constantemente a la palabra de Dios para darnos cuenta quién es nuestro Dios y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora estoy en la construcción. Muchas veces yo trabajo con las paredes de Chiroc, sellándola, haciendo el finish que se dice, y muchas veces yo quiero empezar a trabajar y llega el jefe y dice: no puedes trabajar todavía. ¿Por qué? Porque el inspector no ha venido. El inspector de los tornillos no ha venido. Y si el inspector no viene y revisa que esas paredes de Chiroc, ya los tornillos están a cierta distancia, 6 pulgadas, 8 cuanto mínimo, y todo está bien, tú no puedes empezar a trabajar. Fíjate cómo se respeta rigurosamente todo aquello para que esa construcción esté buena. De igual manera, en el restaurante yo tengo que conocer el lugar donde estoy trabajando. En este caso,
acaso los alimentos, la comida con lo que yo estoy trabajando, que si combino esto con lo otro puede causar una alergia, etcétera, etcétera. Todo eso es de vital importancia. Ahora imagínate nosotros como pueblo de Dios queriendo enfrentarnos a las huestes espirituales de maldad, a los dardos de fuego del enemigo, sin siquiera prepararnos con el consejo de la palabra de Dios. Sería como mandar a un soldado a la guerra y no le damos con qué defenderse, o mucho menos le hemos dado una capacitación, un entrenamiento. Ahora, qué bueno es nuestro Dios, que nos ha dejado su bendita y poderosa palabra para que nosotros, diga conmigo, nosotros podemos interesarnos, podemos sacar tiempo e invertir ese tiempo en aprender más de la palabra de nuestro Dios. Sabes, amado hermano, hermana, que en este tiempo hay muchísimas personas, creyentes y no creyentes, que pueden escuchar la palabra de Dios, pero no todos hacen o practican la palabra de Dios. Fíjate, las redes sociales están llenas de mensajes bíblicos, de mensajes positivos, mensajes que motivan, que ayudan a muchas personas. Es decir, muchísimas personas en todo el mundo pueden escuchar la palabra de Dios de una forma o de otra, pero al final no todos deciden llevarla a cabo. Fíjate, no todos. Todo el mundo o la gran mayoría de personas está escuchando lo que Dios tiene que decir a través de su bendita palabra, pero no todos la están practicando. Muchas personas alrededor del mundo, creyentes o no creyentes, saben que en nuestro Dios se llama Jesús, pero no todos han tomado la decisión para adorarlo. Amén, así es. Fíjate. Si yo salgo a la calle y le pregunto a alguien y le digo, ¿usted sabe quién es Dios? Ah, sí. ¿Y usted sabe cómo se llama? Jesús es Dios. Y si yo le pregunto, voy un poquito más allá y le digo, ¿y usted lo adora? Posiblemente se quedaría callada la persona. Muchas personas, incluso nosotros, podemos conocer quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios, pero no todos están dispuestos a adorar. Porque cuando hablamos de adorar al Señor Jesús, involucra que nosotros en primer lugar vamos a tener que ceder nuestra voluntad. Vamos a tener que rendirnos, vamos a tener que venir a la casa de Dios, vamos a tener que sacar tiempo para leer la palabra bendita de nuestro Dios. Vamos a tener que sacar tiempo para involucrarnos, para conocer un poco más acerca de quién es nuestro Dios. ¿Sabe usted que hay millones de personas en todo el mundo que creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sabe? Si saliéramos a la calle y preguntamos, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? La gente dice, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero si yo voy un poquito más allá y le digo, ¿y usted la lee? Posiblemente la gente dice, no. Curiosamente, por ahí anda un video circulando. No estoy promocionando las redes sociales, por favor, no quiero que me malinterprete. Por ahí anda un video circulando donde dice, te regalo un teléfono, te regalo $10, te regalo $20 si me dices un versículo de la Biblia de memoria. Por ahí anda circulando y le preguntan a la gente, como extrañada, como que le estuvieran hablando de alienígenas, de cosas fuera de esta tierra. No, y están con otra persona y le dice, no, tú vas a la iglesia. Sí, pero no me sé un versículo de memoria. ¿Se da cuenta? Ese es el mundo en el cual vivimos. Millones de gente creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la lee. ¿Por qué no la lee? Por muchas razones. Entonces nos damos cuenta, amado hermano, que el Señor Jesucristo dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuál palabra? Lo que estamos viendo aquí, estas escrituras, cualquiera que la oye y no solamente dice, ay, qué bonita está esa palabra, qué bonito es ese mensaje, o tal vez dice, pastor, qué tremenda palabra, pero al final se quedó solamente con esa bonita palabra. O alguien se acerca, hermano pastor, qué tremenda esa palabra, gloria a Dios por eso. Y cuando llega a casa, hace lo opuesto.
empieza a o está construyendo al revés. Amén. Porque está haciendo lo opuesto, como la ancianita en la iglesia. Ya lo he contado antes, que esa ancianita estaba allí y siempre decía, el pastor viene y predica la palabra de Dios, y la anciana dice, pastor, tremendo mensaje. Ese mensaje era para la fulanita. La siguiente ocasión el pastor predica la palabra de Dios y la anciana se acerca una vez más y le dice, pastor, qué buen mensaje. Se nota que Dios ha hablado por usted. Ese mensaje era para el hermano tal. El siguiente servicio no llegó nadie al culto excepto la anciana y el pastor predicó el mensaje como siempre. Y la anciana se acerca al terminar el servicio y le dice, pastor, wow, nunca había escuchado un mensaje tan bueno, tan poderoso, tan ungido. Lástima que nadie vino, pastor. Lástima que nadie vino. Es decir, amados hermanos, miles de personas en todo el mundo creen que la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios, pero no todos están leyendo la Biblia y mucho menos la están estudiando. Sabe que a veces las personas prefieren estudiar otro tipo de libro, lo cual no estoy diciendo que es malo estudiar, no me malinterprete, pero no decide sacar ese tiempo para estudiar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay miles de creyentes en todo el mundo que saben y conocen que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro Dios, pero no han tomado la decisión aún de comenzarlo a servir. Vaya conmigo a Tito capítulo 2, el verso 13. Carta a Tito en el capítulo 2, el verso 13. Miles de creyentes en todo el mundo que confiesan que Jesús es su Señor, es su Salvador y es su Dios, pero todavía por alguna razón no han tomado la decisión de comenzar a obedecerlo, de comenzar a adorarlo, de comenzar a servirlo. Pero nosotros no somos de los que obedecemos a media o adoramos a media, sino de los que adoramos en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Tito capítulo 2, el verso 13, cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo, hermanos. Esta mañana estamos aprendiendo. Tito capítulo 2, el verso 13, dice la escritura, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, lea conmigo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Note, ¿quién es nuestro gran Dios y Salvador? Jesucristo. Él es nuestro gran Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro todo. Y si usted y yo en esta mañana tenemos el privilegio de conocer a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pues yo creo que necesitamos continuar obedeciendo su bendita y poderosa palabra. Necesitamos apegarnos lo más que podamos a esta escritura para poder agradar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya, amén. Así como en las cosas de aquí afuera, en lo natural, se preocupan por apegarse lo más que puedan a las normas de calidad, a las normas de control, a lo que los códigos como ciudad establecen para la construcción. Nosotros como creyentes necesitamos apegarnos rigurosamente en todo lo que nuestro Señor nos dice a través de su bendita palabra. No es que yo voy a ser creyente como yo quiera o como a mí me da la gana o porque a mí me parece que yo voy a ser creyente de esa manera. No, no, no. Cuando alguien piensa o habla o se expresa de esa manera es porque todavía no ha venido a la palabra de Dios, no ha acudido al manual de la Biblia, no ha acudido a lo que el Señor dice en su bendita palabra. Pero cuando usted y yo acudimos
a la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta cuáles son las normas, cuáles son, si pudiera usar la palabra, regla o reglamento o instrucciones que nuestro Dios ha dejado a través de su bendita palabra. Entonces nosotros vamos a poder comprender y entender y sobre todo poder llevar a cabo todo lo que dice el Señor en su bendita palabra. La palabra de Dios es para que aprendamos y para que todo lo que hagamos lo hagamos de una manera correctamente delante de la presencia del Señor. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, el verso 17. Carta a Colosenses, a la iglesia ubicada en Colosa, o Colosenses, como dice nuestra Biblia, en el capítulo 3, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Colosenses capítulo 3, el verso 17. Dice la escritura en Colosenses capítulo 3, el verso 17. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura, note la escritura, no yo. Porque a veces las personas tienen la mala costumbre o el mal hábito de decir, el pastor dijo. Amén. No yo, la escritura. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dice así su Biblia. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Note que la palabra de Dios nos manda que todo lo que usted y yo hagamos, lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dice así su Biblia. Amén. Es importante que nosotros entendamos esto, hermano. Por eso estaba mencionándote ejemplos de cómo en la construcción, que es donde el Señor me permite trabajar ahora, y también en el restaurante, y creo que en la mayoría de trabajo hay estrictos controles de calidad, de construcción o lo que sea, para que todo se lleve a cabo de la mejor manera. Fíjate que en una ocasión en la construcción me tocó trabajar con un señor. Él es bastante riguroso en cuanto al trabajo. Él es muy estricto. Muchas personas no quieren trabajar con él porque dicen, no, ese hombre es demasiado detallista. En inglés se usa una palabra que se dice muy picky. Se usa en inglés, es decir, es muy perfeccionista en todo, hasta en lo más insignificante. Como vuelvo y te repito, yo trabajo en la construcción, entonces él quiere que todo, cuando pones el tape o para los chiroqueros que están poniendo los tornillos, que todo vaya de la mejor manera. Entonces muchas personas están mal acostumbrados, y no estoy hablando mal de mis compañeros, no quiero que lo tomen de esa manera, pero muchas personas están mal acostumbrados a hacer el trabajo como caiga. Lo que importa es que quede la pared levantada. Si quedó con mucho o poco tornillo, eso es irrelevante. Es lo que piensa la mayoría. Pero este señor, para ser un jefe, pues para ser casi dueño de la compañía, pues ha ido, se ha preparado, ha estudiado y todo. Entonces, él es una persona que repara hasta en el más mínimo detalle. Y a lo que quiero llegar es que en ciertas ocasiones yo he visto cómo han levantado paredes, y él, antes de que tú empieces a hacer lo que te corresponde hacer en el trabajo, él va y te da las instrucciones, te dice, mira, esto lo vas a hacer así, tanta medida, y todo con lujo de detalle. Entonces, cuando ya está terminado el trabajo, siempre él va y revisa y anda midiendo y todo eso. En ocasiones he podido ver cómo este hombre ha mandado a botar paredes completas. Y entonces, y empieza. ¿Y quién te dijo? ¿Por qué lo hiciste así? Si yo te dije que tenías que hacerlo así, así. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Lo puedes hacer así? No, es que lo vas a hacer como yo digo. Por eso te estoy pagando. Como en una ocasión, eso yo lo he visto. En una ocasión me pasó a mí, me puso a poner unos corners, que son esquineras, pero la pared era como de 24 pisos, entonces desde abajo hasta arriba.
Y me dice él, le vas a poner un choke line. El choke line es una pitilla que se pone de abajo y hasta arriba, luego se estira y luego que va con tinta y marca la línea donde usted va a poner ese esquinera. Entonces me dice él, lo vas a trabajar con choke line. Entonces vengo yo y le digo yo, me gustaría ponerlo con un láser o laser, como dicen en inglés. Dice, no, con choke line, con esa pitilla. Yo quiero que lo pongas con esa pitilla. Entonces, bueno, eran las primeras veces que yo comenzaba a trabajar con este señor. Entonces viene y vengo yo y digo, bueno, da lo mismo. El orden de los factores no altera el producto, dice la matemática. Entonces da lo mismo con choke line o con láser, con el láser. Yo prefiero hacerlo con láser, es más fácil y todo eso. Porque andaba en un scissor lift y tenía que estar arriba y yo solo y todo eso. Entonces es más fácil. Entonces vengo y lo pongo. Al rato cuando ya lo tengo puesto y todo, llega y me dice, lo mira, se para al otro lado, lo mira. Y me dice, ¿a dónde está la marca del choke line? Porque he dejado una tinta, una raya marcada. ¿A dónde está la marca del choke line acá? Y usted sabe, como creyentes no podemos mentir, amén. No podemos decir mentira. Le digo yo, no lo hice con láser, con láser lo hice. Y empieza a agarrarlo así y lo arrancó todo, completamente. Y llamó al jefe y ya le dijo, tú no le explicaste a René cómo tenía que hacer el trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto, que hay. Bueno, entonces me dice, cuando lo hagas con el choke line, entonces va a pasar. Entonces, imagínate, hermano, cómo en esta tierra hay personas que se esmeran tanto por aplicar o apegarse lo más que puedan a las normas de construcción para que esto salga de la mejor manera. Y a veces nosotros como creyentes no queremos apegarnos a esta norma que el Señor nos ha dejado para nuestro crecimiento, para que podamos ser salvos, para que podamos obtener todas las promesas que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjate que nuestro Dios no está obligado en habernos dejado esta palabra, pero lo hace porque nos ama. Nos deja este manual de instrucción para que usted y yo podamos guiarnos por este manual precioso que se llama las Escrituras, la Biblia o como le querramos llamar. Pero es importante que entendamos. Entonces el capítulo 3 verso 17 de Colosenses que acabamos de leer dice que todo lo que usted y yo hagamos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y estoy enfatizando esto porque hoy en día hay millones de personas en todo el mundo que están hablando y también haciendo muchas cosas, pero ni siquiera están usando el nombre del Señor Jesucristo para llevar a cabo lo que están haciendo. Es importante que nosotros comprendamos en esta mañana que todo lo que hacemos debemos de hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Como el bautismo. El bautismo en agua, usted sabe, cuando bautizamos en agua debemos de invocar el nombre del Señor Jesucristo, porque eso es lo que dice la Biblia. Y sin embargo hay personas en todo el mundo que están haciendo lo opuesto. Amén, así es. La Biblia dice que tenemos que ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Note, para el perdón de los pecados, no para formar parte de una iglesia, no para que los demás me vean, sino para que mis pecados sean perdonados. Pero hay muchas personas en todo el mundo que están diciendo, yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer como yo crea, y se está alejando del contexto o del contenido de la esencia de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál sería el propósito de conocer quién es nuestro Dios y cuál es su bendita palabra si al final vamos a hacer todo al revés? ¿Cuál sería el propósito? Es como estar construyendo al revés. Yo creo que nadie quiere construir al revés.
como mencionaba el día viernes en la enseñanza, nadie quiere hacer como el cangrejo, caminar para atrás. Yo creo que todos vamos hacia adelante y queremos ir haciendo las cosas de la mejor manera, pero es importante que nosotros conozcamos a nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Redentor. El día de ayer estaba viendo un video donde sale una persona que es de origen musulmán. Ellos creen en el Islam, en el profeta Mahoma y otras cosas. Pero él estaba mencionando, fíjate, yo soy una persona que me gusta leer un poquito más de lo habituado, investigar un poquito más, y te animo que tú también lo puedas hacer. Este hombre decía ciertas palabras que de alguna manera me impactaron mi vida. Y este hombre decía lo siguiente: imagínate, decía él, encontrarte con un Islam o una persona que está perteneciendo al Islam o como se conoce el islamismo, pero esa persona ni siquiera conoce quién es o qué es el Islam. Imagínate. Dice, es ridículo, dice, que muchas veces me encuentro con personas que dicen ser creyentes o cristianos, pero ni siquiera saben a quién adoran, ni siquiera saben quién es su Dios. Y les pregunto si leen la Biblia, ni siquiera leen la Biblia. Un hombre que es Islam, cuando usted puede investigar acerca del Islam, es una de las religiones que más está creciendo, no solamente en el Medio Oriente, se está expandiendo en todo lo que es América o todo lo que es Latinoamérica. Entonces nos damos cuenta que ese hombre dice, ¿por qué la gente muchas veces está así? Porque sencillamente no conocen quién es su Dios. Amén, así es. Y por eso actúan, piensan, hacen lo que les da la gana. Fíjate, no lo digo yo, es un video, ahí está. Entonces digo yo, wow, qué tremendo lo que este hombre está diciendo. Él dice, nosotros nos preocupamos que nuestros niños desde chiquititos enseñarles lo mejor que se pueda el Islam para que ellos conozcan quién es su Dios y quién es su profeta. Y entonces dice, yo me encuentro con personas de otro lado y esas personas andan más perdidos que una cabra, pero son cristianos, son creyentes, llevan una Biblia en sus manos, etcétera, etcétera. No lo digo yo, lo está diciendo ese hombre, para que no vaya a decir el pastor dijo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios necesitamos comenzar a construir, pero a construir como la palabra del Señor nos lo enseña, no al revés. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 8, el verso 12. Evangelio de Juan en el capítulo 8, el verso 12. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. Evangelio de Juan en el capítulo 8, el verso 12. Cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Evangelio de Juan es un texto muy conocido. Evangelio de Juan en el capítulo 8, el verso 12, declara la escritura. Otra vez Jesús les habló diciendo, escuche, preste atención, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué maravilloso es que nuestro Dios es la luz del mundo. Pero tristemente muchos creyentes todavía continúan viviendo en tinieblas. Amén, así es. Fíjense, ¿cómo yo puedo decir que Jesús es la luz del mundo, que Él es mi luz, que Él es mi Padre, que Él es mi todo, y yo viviendo en tinieblas? ¿Le parece que estoy construyendo bien o estoy construyendo al revés? Jesús es mi Dios, Él es mi Salvador, pero sigo viviendo en tinieblas. Una vez más, Juan capítulo 8, el verso 32, un verso más. Juan capítulo 8, el verso 32, allí mismo, váyase un poco más arriba, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el verso 32. La Escritura dice, y conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad, note una vez más, y conoceréis la
Y la verdad os hará libres. Aquí el Señor no está diciendo y conoceréis la mentira. No, porque de allí venimos de la mentira, venimos de lo malo, venimos de aquello que no es verdadero. Pero dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Note que si usted y yo conocemos al Señor Jesucristo, que representa la verdad, entonces usted y yo realmente vamos a ser libres. Pero contradictoriamente o paradójicamente, hay miles de creyentes en todo el mundo que todavía están viviendo en la esclavitud de la mentira. Fíjese, si el Señor es nuestra luz, si el Señor es nuestra verdad, entonces, y si nosotros lo conocemos a Él, si nosotros sabemos quién es nuestro Padre Celestial, entonces nosotros no vivimos en las tinieblas, vivimos en la luz. Y si vivimos en la luz, estamos en la verdad. La mentira ya no tiene parte ni arte en cada una de nuestras vidas. Ahora somos libres por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo. ¿Sabe que miles de creyentes en todo el mundo hoy en este siglo XXI todavía siguen creyendo en imágenes, estatuas, en el horóscopo, que le lean la mano? Creyentes todavía creyendo en todas estas cosas que promueve esta falsa sociedad para que las personas estén perdidas. Hay miles de creyentes, hermano, que todavía están manteniendo las cosas de antes. Ahora, déjame decirte, hermano, que si nosotros realmente estamos en Cristo Jesús, debemos esforzarnos cada día de la mejor manera para conocer más a nuestro Dios. Gloria a Dios. Imagínate que muchas veces nosotros somos tan descuidados que no le prestamos atención a la palabra de Dios. Muchas veces no le prestamos esa atención que nosotros deberíamos de ponerle a la palabra de Dios. Y sabes que lo triste que muchas veces ni nosotros los adultos le prestamos atención y mucho menos le queremos prestar atención para que nuestros hijos, ellos busquen del Señor. Fíjate, qué tremendo que muchas veces a nuestros hijos no le estamos prestando la atención debida para que ellos conozcan la palabra de Dios. ¿Cuál sería el orden de que nosotros como padres, como madres, deberíamos de guiar y educar a nuestros hijos en el temor de Dios? Bueno, el orden de alguna manera debería ser palabra de Dios o temor a Dios, oración, venir a la iglesia. Ese debería ser tal vez el proyecto, el propósito, la meta, el objetivo que cada uno de nosotros como padres deberíamos tener para nuestros hijos, pero casi siempre es lo opuesto, construyendo al revés. ¿Sabe cuál es la manera como nosotros criamos a nuestros hijos? Diversión, preparación de todas las cosas que tienen que ver con este mundo, juegue con los amiguitos, que pase allí con el teléfono, con la tableta, que haga esto, que haga lo otro. Y por último, si le queda un pequeño chancecito, entonces lo vamos a involucrar en las cosas de Dios. Bien, ese es el mundo en el cual vivimos. Y no estoy hablando con inconversos, estoy hablando con creyentes. Que la forma de cómo estamos criando a nuestros hijos es que juegue, que haga todo lo que quiera, que aquí, que allá. Responsabilidad es cero, porque está muy pequeño el niño. No puede hacer responsabilidad. Es que el hecho que esté pequeño no significa que no puede hacer responsabilidades. Sí puede, el punto es que el padre o la madre no está dispuesto, porque por tantas razones, Padre de Cristo. Entonces nos damos cuenta de que el niño está ocupado en todo, jugando con los amiguitos, viendo la tele, la tableta, la computadora, aquí y allá. Pero si queda tiempo, después de ese largo día, si queda tiempo, le damos o le dedicamos un tiempo para la palabra de Dios. Entonces, con esta proyección que estoy mencionando, hermanos, con esta proyección que estoy mencionando, significa que nuestros hijos
en las próximas generaciones, nuestros hijos no van a ser cristianos. No van a ser cristianos, van a ser drogadictos, van a ser alcohólicos, van a ser mujeriegos, van a ser fiesteros, van a ser de todo menos productivos para cosas buenas. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia del Señor no estamos dedicando ese tiempo para los hijos. A veces los traemos a la casa de Dios. ¿Y qué están haciendo nuestros hijos? Todo el tiempo durmiendo. Hasta traemos colcha para que los niños se duerman acá. Solo falta que traigamos el colchón, la cama doble cama allí, la pongamos acá y le ponemos el televisor y le ponemos el control remoto y el amplificador o el buffer, la bocina, para que el niño esté cómodamente en la casa de Dios. Fíjense. Aleluya. Entonces, si vamos a traer a los niños a la casa de Dios para eso, perdóneme, pero mejor no los traiga. Mejor quédese en su casa. Amén. Fíjate, hora y media que estamos los lunes 1 hora, el viernes hora y media, los domingos 2 horas cuanto mucho. Y no podemos mantener ordenado a nuestros hijos. No los podemos tener quietos. Fíjate que nuestros hijos, ahí los veo yo, entran con tableta, con esto, con lo otro, pero no traen una Biblia en sus manos. El papá tiene dinero para comprarle tableta, todas las cosas de este mundo, pero no tiene dinero para comprarle una Biblia a su hijo. Fíjate, qué tremendo. No tiene dinero. No, es que la iglesia tiene que dar Biblias. Dimos Biblias hace mucho tiempo, ahí andan las Biblias rotas. Las páginas todas dobladas. ¿Cree usted que tengo ánimo para volver a repartir Biblias? No lo voy a hacer. Digo que los padres muchas veces, en vez de construir, estamos construyendo al revés. Amén, sí, Señor. Yo creo que todo papá, toda mamá, antes de salir de casa, lo primero que debería hacer, ver que su niña, que su niño viene bien vestido a la casa de Dios, como es a la casa de Dios. Eso no es pasarela tampoco, pero venir de la mejor manera, con modestia, con pudor, y después revisar: hijo, ¿dónde está su Biblia? Hija, ¿dónde está su Biblia? Y antes de entrar, hablar con ellos: vamos a la casa de Dios. Amén, amén. Sí, Señor. Se me va a comportar en la casa de Dios. No quiero berrinches, no quiero problemas, no quiero esto, no quiero lo. Y si usted se me porta mal, cuando lleguemos a casa nos vamos a entender, vamos a arreglar todo este asunto. No estoy diciendo o promoviendo el maltrato infantil, no me malinterprete. Hay muchas maneras de entrar en razón a nuestros hijos. Sin embargo, hermanos, creo que nosotros como iglesia necesitamos entender que necesitamos construir para bien, no para mal. No debemos construir al revés, sino todo lo contrario, venir a los pies del Señor Jesucristo y decirle: Señor, ayúdame para criar a mis hijos. Ayúdame a poder educarlos. Porque déjame decirte, hermano, tal vez alguien dirá: este pastor quizás es muy duro. Es que yo ya lo pasé con mi hija. Aleluya. Yo ya lo pasé y no me fue tan bien. No me fue tan bien y no me gustaría que te pasara lo mismo que me pasó a mí. Gloria a Dios. Aleluya. Pero como dice el viejo y conocido refrán, nadie experimenta o escarmienta en cabeza ajena. Porque alguien puede decir: él no sabe, como ya su hijo ya está grande, esto y lo otro, aquí que allá. Bueno, yo ya lo pasé y no me gustaría que lo que me pasó a mí te pasara a ti. Por eso estoy haciendo una proyección. No soy profeta ni hijo de profeta. Estoy haciendo una proyección acerca de lo que van a hacer nuestros hijos en el futuro si nosotros hoy en día no dedicamos ese tiempo para que ellos busquen de la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo hermoso para cada uno de nosotros. Y si nosotros realmente estamos adorando a nuestro Dios, creo que ese sentir lo vamos a transmitir en cada uno de nuestros hijos. Como padres vamos a querer que nuestros hijos estén involucrados en las cosas de Dios. Amén, amén. Sí, Señor. Mamá, papá, sé por favor sabio
Si tu hijo no se está aprendiendo la palabra de Dios, los cánticos que entonamos aquí, se va a estar aprendiendo otras cosas que no son positivas. Si usted no es sabio, si usted no logra ver lo que estoy diciendo, si usted como madre, como padre no está, hijo, mira la tarea de este día, apréndete un versículo de la palabra de Dios. Pero ahí tiene que estar la mamá, el papá, enseñándole, forzándole. Basta de jugar tanto, si el niño va a tener toda la vida, como que toda la vida es un juego. No. Nosotros debemos de entender que en medio de la infancia y luego la adolescencia y la adultez, nosotros podemos contribuir, ayudar a que estos pequeños conozcan y tengan un encuentro con el Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3, el verso 11. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo hacen los regímenes o los regímenes de los diferentes países que por lo general son comunistas o socialistas? ¿Sabe dónde invierten todo su plata, su tiempo y todo eso? En los niños. Porque países como Venezuela, perdón, sé que los hermanos son de Cuba, la hermana también, y muchos otros países todavía no salen de donde están. ¿Por qué? Porque los gobiernos han sido muy inteligentes, han invertido mucho en los niños, prepararlos, para que ellos cuando crezcan piensen de acuerdo al sistema que ellos tienen y no puedan salir de ahí nunca. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces es importante que nosotros como iglesia invirtamos tiempo en nuestros hijos. 1 Corintios capítulo 3, el verso 11. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Una vez más, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y actualmente Nicaragua también está por ese mismo camino y muchos otros que quieren ir por el mismo camino. Ahora, nos damos cuenta, hermanos, que usted y yo necesitamos realmente buscar al Señor. Lea conmigo Efesios capítulo 2, el verso 20. Estamos hablando de que hay un fundamento que ya ha sido previamente establecido y eso lo encontramos en la palabra de Dios. El fundamento, la base es Jesucristo. A partir de allí podemos comenzar a construir y a edificar nuestra casa espiritual. Aleluya, santo. Efesios capítulo 2, el verso 20, si usted lo tiene, me dice aleluya. Aleluya. Efesios capítulo 2, el verso 20, dice la Escritura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Note, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es decir, el Señor ya nos dejó su preciosa palabra para que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que nosotros tengamos, acudamos a la palabra de Dios. Y a través de su palabra, el Señor nos va a esclarecer, nos va a aclarar cada una de nuestras dudas y darnos cuenta que nosotros necesitamos aprender cada día más. Amén, amén. Aleluya. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvias fuertes, huracanes, que pegaron con fuerza contra aquella casa. Pero esa casa no se cayó, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque estaba fundada, estaba firme en la roca. ¿Y quién es la roca? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también dijo, si hay alguien que oye estas palabras y no las hace, fíjese que siempre vamos a encontrar personas. Yo sé que cada quien es libre de pensar, creer lo que bien le parezca. No quiero que me malinterprete que yo estoy obligando. No. Pero siempre vamos a encontrar personas que dicen, yo no voy a hacer lo que dice la Biblia. Yo no voy a hacer lo que se predica en esa iglesia. A mí me da lo mismo. Bueno,
respetamos la opinión de cada Sí, quien. señor, así Pero es. cuando le vaya mal, cuando las cosas no estén caminando como quisiera, entonces no se esté quejando. Entonces, pero el Señor dijo, pero si alguien escucha estas palabras y no las hace, papá, mamá, escucha la palabra de Dios, pero no la quieres hacer. Hermano, hermana, escucha la palabra de Dios, pero no la quiere hacer. Y se le compararé a un hombre no sabio ni prudente, sino insensato. La palabra insensato en su máxima expresión de esencia quiere decir torpe. Torpe. O como decimos en mi tierra, le falta para el peso, 10 para el peso, le falta 10 para el peso. Aleluya. Así decimos en mi tierra, eso allá, en mi tierra. Es decir, insensato. Y empezó a construir su casa como le da la gana. Y cuando vinieron los fuertes lluvias, tempestades y el río se creció y todo y golpeó contra aquella casa, fue grande su ruina, dice. Fíjate, yo te pregunto, hermano, ¿nosotros queremos construir para bien o queremos construir al revés? Para bien. Para bien. Amén. Mire lo que dice Lucas capítulo 13, el verso 22, ya casi estamos terminando. Evangelio de Lucas en el capítulo 13, el verso 22. Si tú te das cuenta que tu hijo, tu hija anda en malos pasos, entonces es momento de actuar. Es momento de intervenir. No te quedes callado como si nada ha pasado. Lucas capítulo 13, el verso 22. Gloria a Dios. Lucas capítulo 13, el verso 22 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Póngase en pie. Aleluya. Le voy a resumir lo que está, porque habla un poco y todo esto, pero quiero resumirle. Usted lo va a terminar de leer en su casa. Desde el verso 22 en adelante, le quiero resumir lo que el Señor está mencionándonos en esta hora. Acerca de esta historia que el Señor menciona, donde el Señor enfatiza acerca de la necesidad de esforzarnos cada día, Sé que el Señor va enseñándole a sus discípulos y todo eso, y comienza de alguna manera a volver a repetir la historia con la cual nosotros hemos iniciado en esta hora. Sin embargo, el mensaje de todo esto es que el Señor les enfatiza acerca de la necesidad de estar esforzándose cada día. Amén. Porque déjame decirte, hermanos, si nosotros no nos esforzamos, si nosotros nos descuidamos, si nosotros realmente no estamos pendientes, entonces posiblemente vendríamos a caer como esa persona que escuchó la palabra de Dios, pero al final no la llevó a la práctica. Aleluya. Sé que la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Nosotros decidimos, después de escuchar la palabra de Dios, si queremos o no llevarla a la práctica. Pero es allí donde yo te animo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Te animo, hermano, hermana, para que comiences a mirar cómo estás construyendo. ¿Cómo estás construyendo? Porque a lo mejor podría ser el caso que estás construyendo al revés. Tú crees que vas para arriba y no vas para arriba. Tal vez no estás avanzando, no estás pasando del mismo lugar. Tú crees que vas para arriba, pero realmente no vas para arriba. Necesitamos meditar en esta mañana y darnos cuenta cómo estamos construyendo. ¿Estás construyendo al revés o estás construyendo para hacer mejor las cosas
cada día. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Allí donde tú estás, cierra tus ojos. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Allí donde tú estás, quieres venir aquí adelante a orar juntamente como iglesia. Es momento de buscar la presencia de Dios. Es momento de decirle: Padre, te necesito. Padre, tú eres mi Dios. Padre, te necesito, Rey de gloria. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Tú eres todo para mí, Señor. Tú eres todo. ¿Habrá alguien que le diga al Señor en esta hora: Señor, te necesito? Señor, te necesito. Señor, tú eres mi Dios. Señor, tú eres mi Salvador. Señor, tú eres mi todo. El Señor Jesucristo dijo allí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, el verso 24, Él dijo las siguientes palabras: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Oh, iglesia de Dios, tú y yo tenemos que esforzarnos cada día a estar buscando la presencia de Dios, a estar clamando, a estar realmente buscando de nuestro Señor. Cada día, hermano, hermana, debemos de tratar de apegarnos al consejo de la palabra de Dios. Debemos de tratar de apegarnos a lo que Dios establece en su palabra. No se trata de lo que yo digo o lo que yo quiera hacer. Se trata de lo que Dios tiene en su bendita palabra para cada uno de nosotros. Se trata de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Oh, mi hermano, mi hermana, tú y yo necesitamos comprender que somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor Jesús. Somos del Señor Jesús. Somos la iglesia del Señor Jesús. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Hermana, tú y yo somos la iglesia del Señor Jesús. Tú y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Es momento de hablar con el Señor. Es momento de decirle: Señor, ¿cómo estoy construyendo, Padre? Es momento que le digas al Señor: Señor, ¿será que estoy caminando bien? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy caminando de acuerdo a tu voluntad? ¿De acuerdo a tu propósito? ¿De acuerdo a lo que tú tienes para mi vida? Señor, dime, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.